Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Jesús Ramírez, este canal de YouTube que, bueno, lo que suele hacer es hacer el seguimiento de las obras del Santiago Bernabéu y en este caso, pues de vez en cuando, pues nos explayamos y hacemos vídeos random del Real Madrid. Bueno, este vídeo más que nada lo voy a enfocar sobre las posibles salidas, posibles llegadas de jugadores al equipo de Ancelotti. Bueno, ya sabéis que estamos ahora mismo en una época en la que se está escuchando pues que pueden llegar muchos jugadores que es que no se habían escuchado hasta ahora, posibles salidas, jugadores que ahora mismo pues, parece que están descontentos con el salario que tienen, con los minutos que tienen actualmente con Ancelotti, así que bueno, yo creo que estamos en unas semanas cruciales en las que podemos ver pues salidas muy importantes. Por ejemplo, puede ser la de Benzema, puede ser la de Nacho, puede ser la de Ceballos o hasta incluso Asensio, que parece que Asensio, el mallorquín, tiene pie y medio fuera ya del conjunto blanco. Pero bueno, ya analizando uno a uno, yo no creo que Benzema se vaya esta temporada. Yo creo que aguantará una más que nada porque, bueno, ya sabéis esa cláusula, ¿no? De cuando ganan un balón de oro, tienen la posibilidad de jugar un año más. Y yo creo que no. Esta temporada no es que se vaya a ir, va a aguantar un poco más y hasta incluso puede que cuelgue las botas la siguiente temporada, cuando finalice la siguiente temporada. Se está escuchando con mucha fuerza de que es posible de que abandone el club. Ya sabéis que ha llegado una oferta millonaria de un club árabe, 200 millones por 2 temporadas, 100 millones por temporada, qué verdadera locura. Es decir, en 2 temporadas va a cobrar más de lo que lleva en el Real Madrid, que creo que llegó en el 2009, ¿no? Junto a Kaká, junto a Cristiano Ronaldo, y en 2 temporadas en Arabia va a ganar lo que no ha ganado con el Real Madrid todo este tiempo. Pero bueno, yo creo que al final, si eres madridista, si te gusta el Real Madrid, pues bueno, es verdad que el money es el money, pero no debes abandonar tu club, ¿no? Como por ejemplo otros jugadores que están en sus jaulas de oro, tipo Ratapé, que bueno, que prefiere pues el poder, prefiere los millones y los petrodólares a venir al club de sus sueños. Y bueno, yo creo que Benzema no se va a ir. Todo es posible que mientras que esté haciendo este vídeo, pues salga de forma oficial que Benzema se va del Real Madrid. Pero bueno, eso es lo que pienso de Benzema. Nacho, yo creo que después de todo el tiempo que lleva, no se va a ir. Es verdad que todo el mundo quiere jugar más, quiere tener más minutos, pero al final no se puede tener todo en esta vida. Ahora con 30 y pocos años que tiene, pues tampoco podemos esperar de que vaya a dar más rendimiento que hace 5 años o 6 años, ¿no? Es un jugador que lleva mucho tiempo en la plantilla del primer equipo y siempre le hemos visto a la retaguardia y a, pues bueno, para suplir a jugadores defensas titularísimos que obviamente en ese partido no ha podido asistir, no ha podido estar disponible y siempre tiramos de Nacho que como siempre, como ya sabéis, pues siempre responde muy bien. Yo creo que Nacho se va a quedar, yo creo que ya directamente no es que a lo mejor cuelgue las botas en el Real Madrid, pero yo creo que va a estar ligado hasta el final. A lo mejor su último año o sus últimos 2 años pues irá a algún club que le ofrezcan X y cuelgue las botas ahí, pero yo creo que todavía Nacho se quedará. Asensio, bueno, pues es el que con más fuerza se habla, el mallorquín parece ser que está más fuera que dentro. Yo la verdad es que me da mucha pena, yo pues prefiero que hasta incluso el mallorquín se vaya, que disfrute en otro equipo, que le den más minutos, cosa que en el Real Madrid no va a tener. Yo por la verdad que yo le aprecio mucho. Em, yo concibo que es buen jugador, es muy buen jugador, pero no para estar en el Real Madrid. Ya ha estado a la sombra todo este tiempo de jugadores como por ejemplo ahora de Rodrigo, ha estado a la sombra de muchos jugadores que ahora mismo están brillando en otros equipos y por mucho que pase el tiempo seguirá estando a las sombras de los diferentes jugadores que sigan pisando el Bernabéu antes que él. Entonces, Asensio pues está escuchando con mucha fuerza de que va a abandonar el club este verano. Así que si es verdad, pues toda la suerte del mundo para el mallorquín. Yo es la única persona que veo que va a salir
del Real Madrid. Ceballos, quédate. Yo creo que la afición del Madrid se lo ha dicho muy claro. Es verdad que él tiene la última palabra, bueno, él y el club. Y, y bueno, pues están negociando. Veremos a ver si es viable para él aceptar esas negociaciones. Y si no, se iría de nuevo al Betis. Por lo visto, su primera opción, si no renueva con el Madrid, es irse al Betis. Así que veremos a ver qué es lo que sucede. Nacho, Ceballos, bueno, Benzema, Modric. Se escuchó hace un mes más o menos, 2 meses, de que iba a renovar un año más. Parece ser su último año. Y yo creo que no hay duda. Es decir, a Modric es verdad que en los últimos partidos le estamos viendo que le cuesta un poco más subir, bajar y hacerlo eso durante 90 minutos. Pero yo creo que le queda otro año más, al igual que Kroos. Esas son las posibles salidas. Mendy de momento no se ha escuchado nada. Hay muchos madridistas que están totalmente apáticos con él. Yo creo que ahora mismo para el lateral izquierdo pues viene muy bien. Es verdad que se lesiona mucho pero defendiendo es muy bueno. Es decir, lo que nos faltaba de Marcelo lo tenemos en Mendy. Y lo que nos falta en Mendy lo teníamos en Marcelo. Es como un poco, pues, el pez que se muerde la cola, ¿no? Yo creo que se va a quedar, al menos esta temporada también. Y es lo que digo, que yo Mendy como defensa defiende muy bien. Véase ese gol que nos sacó bajo bajo el larguero, el solito. Ese gol que era cantadísimo contra el Chelsea en semifinales, creo que fue del año pasado. No, semifinales, no, cuartos de final en el Santiago Bernabéu. Era un gol cantado. Yo defendiendo lo veo viable. Luego ya al atacar, bueno, pues tiene sus decadencias. Esa es la plantilla ahora mismo del Real Madrid, en la que se puede ver cómo salen jugadores. Se están escuchando jugadores de otras ligas para posibles fichajes, si es que se va Benzema. Uno es Dusan Vlahovic, es el jugador de la Juventus, ya ha estado en la Fiorentina, también ha estado de nuevo en la Juventus en el 2021-2022, la temporada. Lo que digo, ha vuelto a la Juventus, este es su primer año después de haberse ido y creo que no va a venir. Es un jugador que es muy joven, es súper joven, tiene 23 años, es serbio, tiene 1,90 de estatura, de altura. Bueno, es delantero del año 2000 y si no le conocéis tenéis que mirar vídeos en YouTube porque es una verdadera locura. Lo que yo digo, a mí me encantaría, pero no es viable porque acaba de llegar a la Juventus. Luego, otro jugador que también se está escuchando es Julián Álvarez, ese jugador que nos metió en el último partido de la Champions contra el Manchester City, argentino, y que, bueno, pues ya sabéis que en el Manchester City pues prácticamente es imposible tener minutos porque Guardiola confía mucho en su 11 tipo y sobre todo es que el Manchester City tiene como 2 o 3 equipos dentro No sé qué responder a eso. Siri, cállate. Tiene como 2 o 3 equipos dentro de la misma plantilla. Es decir, tú estás viendo un partido del Manchester City, miras el banquillo y dices, pues es que es una verdadera locura. Tienes a Julián Álvarez, que si no a Sterling, que si no a no sé quién. Sterling estaba, ¿verdad? Bueno, tiene una verdadera locura de jugadores en el banquillo. Pero aún así, bueno, no ha estado mal, ¿eh? Ha jugado 31 partidos de 38, titular 13 de 31. Obviamente querría tener más minutos, pero es un buen delantero. Además que es joven porque tiene 23 años. 1453 minutos, de una media de 46,87. Y bueno, pues han estado hablando en los últimos días Julián Álvarez y la directiva, hasta incluso con Guardiola, y no va a ser muy difícil de que salga del Manchester City. Otro jugador que también me gusta mucho es Víctor Osimhen, que es del Nápoles, delantero del Nápoles, es de Nigeria, es nigeriano, 1,85 de altura, que la verdad que para un delantero está bastante bien, porque al final, pues bueno, para esos partidos los que tengas que desatascar un poco, al final que vayas perdiendo, hasta incluso que vayas empatando y necesites ganar, te puede ir muy bien, bastante bien para la hora de rematar. Es un jugador muy joven, tiene 24 años también, casi como los que tengo yo.
Y bueno, pues ha jugado este año la Serie A, está jugando ahí en Italia, lo que digo, en el Nápoles. Ha jugado la Champions también, 6 partidos, ha metido 5 goles y también ha metido 25 en la Liga italiana. Está en el Nápoles, lleva 3 temporadas, es una opción viable, lo que pasa es que, pues bueno, habría que ver por cuánto lo vende el Nápoles. Yo ya os digo que no me gastaba más de 100 millones en comprar a algún jugador para que el año que viene, para el año siguiente, en el año 2024, en verano, tengamos que comprar o fichar a Haaland. O veremos a ver a la rata Mbappé. Pero bueno, otro jugador también de lo que se está hablando mucho, y este sí que se está cobrando mucha fuerza, es Joselu, el jugador del Español. Que tengo aquí a mi gata, que la estoy... Por no quitarla, aquí está, la tía. Para ella es la vida. Bueno, Joselu, jugador del Español. Madre mía, llevamos 11 minutos que os estoy soltando un sermón. Joselu, jugador del Español. Bueno, es posible que venga, parece ser que va a venir cedido del Español, un año, una temporada. Y bueno, pues parece ser que va a venir pues para lo que ha estado Mariano, ha estado prácticamente toda la temporada. Suplente para cuando se le necesite utilizarle. Bueno, utilizarle suena un poco mal la palabra. Pero bueno, tiene 33 años. Es verdad que las estadísticas con el Español son muy buenas. 34 partidos jugados. Ha metido 16 goles. Ha jugado también la Copa del Rey, 4 partidos. Ha metido un gol. Y bueno, pues es verdad que va muy bien. Es un jugador que la verdad que vendría muy bien para el Real Madrid. Pero lo que fastidia un poco también, y es el hándicap que tiene, que es mayor ya. Tiene 33 años y bueno, como sustituto de Benzema, si es que se va, para que se quede un año y luego venga, por ejemplo, Haaland, pues es que tampoco lo veo, la verdad. No me imagino a un Real Madrid solamente con Joselu en la delantera. Lo siento mucho, Joselu, si me estás viendo, pero es que es lo que pienso. Es que es así de claro. Y bueno, otro que también se está escuchando con mucha fuerza, muchísima, parece un huracán, es Harry Kane, jugador del Tottenham. Nació en el 93, es inglés, delantero, 86 kilos, ha jugado pues prácticamente todo de todo en la Premier League, entre 38 partidos jugados, ha metido 30 goles, casi nada. Madre mía, la media que tiene. 613 pases buenos. Ha jugado la Champions League, como ya bien sabéis. 8 partidos ha jugado y ha metido solamente un gol, pero en Liga ha sido brutal. 30 goles ha metido. Bueno, pues lleva como desde el 2014, la temporada 2013-2014 vino del Leicester y lleva ahí todas las temporadas. Lleva como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 temporadas en el Tottenham. Ya sabéis que se ha despedido de la afición, se ha despedido del equipo. Yo, la verdad es que me parece un buen delantero. Ahora mismo sería la única opción para la delantera del Real Madrid. Pero dos cosas y dos cosas verdaderamente importantes. 29 años. 29 años. Es decir, vale, está todavía que no ha llegado a los 30. ¿Vale? Porque nació en el 93, pues bueno. 29 años. Dentro de nada 30. Dentro de nada 31. Que los años pasan volados. Y al final es un jugador que, bueno, que si lo compras para suplir a Benzema, o hasta incluso si se va a Benzema 2 años, adelante. Pero por un módico precio, que esa es la segunda cosa. Por un módico precio. Yo no me gastaba más de 115 millones por este jugador, la verdad. La verdad que lo digo. Es decir, más de 100 millones yo no me gasto por este jugador. Hasta incluso como mucho, 70 millones. Estamos locos. Queremos tirar la casa por la ventana. Es decir, un jugador que tiene casi 30 años, es verdad que las estadísticas están ahí, pero es una verdadera locura esto, que ahora mismo se pueda comprar o que estén vendiendo a un jugador y que pongan una cifra estratosférica de 115 millones, que a lo mejor está incluso
vale más. Pero a mí me parece una locura. Me parece una verdadera locura. Yo hasta incluso haría una especie de trueque, ¿no? Metería hasta incluso a Asensio en la operación. Más luego, ¿qué le metemos? ¿50 millones? ¿30 millones al traspaso? En plan moneditas. Pues lo hacemos. Pero yo es que ahora mismo ves las estadísticas, ves pues es que si no habéis visto a Harry Kane, es una verdadera locura. Es que es como, por ejemplo, a la gente que le gusta la ópera y va al teatro a ver la ópera, que es que se queda así anodadada o anodadado viendo la ópera. Pues al igual con Harry Kane, es un jugador, es un delantero que necesitamos como el comer. Es el delantero tipo que necesita el Real Madrid. Es un jugador rápido, tiene descaro, tiene pase, porque hace unos pases brutales. Pases de gol, pases de gol, centros. Bueno, es que tiene de todo. Tiene de todo. Además que el físico lo tiene muy bien. Lo tiene muy bien. Lo que pasa es que eso tiene el hándicap de que tiene 29 años y de que ahora mismo no podemos, vamos, yo por lo menos no puedo pagarlo, pero 115 millones, ¿de verdad? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, esos son los jugadores con los que, bueno, pues ahora mismo empezamos ese periodo de traspasos, esta época en la que empiezan los rumores, empiezan las salidas del club blanco. Si me queréis seguir en Twitter, soy JesusRan1902, no sé por qué me ha salido así, como así, este comentario, pero yo lo digo por si queréis, últimamente estoy subiendo muchos tweets. Instagram, JesusRMadrid1902, y aquí en YouTube, suscríbete, porque hacemos el seguimiento de las obras y bueno, de vez en cuando pues subiré vídeos así random de noticias como estas. Entonces, bueno, esas son mis noticias. Además, Harry Kane es el preferido de Ancelotti, que se me olvidaba decirlo. Lo prefiere, lo que pasa es que, claro, lo que decimos. Entonces, bueno, pues hasta aquí. Esto es lo que pienso sobre este final de temporada. Veremos a ver el domingo si no hay despedidas. Si no hay despedidas, porque a lo mejor tenemos despedidas en el Estadio Santiago Bernabéu, que por cierto, si no lo sabíais, ahí voy a estar yo. Entonces, pues nada, con estas noticias de última hora, esto es lo que pienso sobre las noticias de la actualidad del Real Madrid. Así que nada, si te ha gustado, déjame un like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios todo lo que pienses. Oye, que coincido contigo con todo. Oye, que no coincido contigo en lo de Julián Álvarez, en lo de Marco Asensio, en lo que sea, me da igual, me lo dejas en los comentarios y ya iremos viendo a ver qué pasa. Y por cierto, no se me ha olvidado ese sorteo a los miembros premium del canal, no os preocupéis que dentro de poco lo haremos, así que ya sabes, dale like, suscríbete y a la Madrid. Chao.